Tienes solo espacio para 9 jugadores en el campo. Solo algunos pitchers seleccionados pueden lanzar en ese montículo sagrado. Y tú estás dividido. No sabes qué elegir. ¡Hoy yo te ayudo! Vamos a recomponer esa relación perdida. No me diga nada. Yo sé que a lo mejor no lo merezco, pero me la voy a jugar 100%. Para que usted vuelva a querer que yo sea su papá. No sé si eso se pueda. Si todavía se puede. Se puede, compadre. Todo se puede en la vida. Si uno quiere, todo se puede. ¿Verdad? Hoy, en MLB Mobile Gamer. ¿Son valiosas estas tarjetas en MLB 9 Innings Rivals? ¿Y cómo sacarle beneficio? ¡Comencemos! Y bien, ¿te acuerdas de este tremendo roster que tengo? Bueno, ¿qué tal si hacemos un cambio y ocupamos tarjetas que van a tener un valor más bajo? ¿Y por qué estamos haciendo esta locura, dirás tú? No, tranquilo, no es una locura. Esto está hecho para que tú tengas que pensar menos y sacarle beneficio a tus tarjetas que tienes en casa o tienes guardado. O ya las gastaste, no lo hagas. Recuerda que en las noticias que revisamos acá arriba, vimos que venía una competición especial. Tenemos exactamente un mes para preparar este roster y tenerlo completo para poder jugar. ¿Cuándo va a funcionar? ¿Cuáles son las características completas que van a ser útiles dentro del juego? Bueno, para poder saber, tenemos que tener en cuenta que todas las tarjetas que serán ocupadas serán de la C hasta la S. Ahora, ¿seguirán utilizándose los mismos patrones de registros de puntos de mazo? No lo sabemos. Vamos a especular un poco. Resulta de que también en las noticias comentamos de que cuando sobraban puntos, esto no se podían ocupar. En este caso, si tú te fijas, tenemos 505 puntos. Esos 5 puntos que están ahí van a ser desechados, no sirven. Entonces, ¿qué decidió Comtuos? Decidió añadir un hecho de que estos puntos que sobran probablemente se ocupen también. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que aprender a sumar la mayor cantidad de puntos. Y también tener en cuenta de que hay muchas tarjetas que van a ser nivel especial y van a ocupar un tiempo, a lo mejor una semana, donde van a tener un puntaje mayor dependiendo de que el jugador en la vida real se esté comportando bien. Y esa va a ser el análisis y la tabla especial cuando se hagan las actualizaciones live, que como te puedes fijar arriba donde aparece live con el punto rojo, tú pinchas ahí y vas a tener los puntos que se van a ir sumando, achicando y subiendo. Ahora, ya hemos movido la mayor cantidad de tarjetas de nuestro equipo y estamos haciendo los cambios. Como te puedes fijar, lo primero es ubicar a los jugadores lo mejor posible dentro de este roster. Ahora es realmente difícil. ¿Por qué? Porque no tengo todos los jugadores en sus posiciones originales. Y eso es lo más complicado que tengo en este momento. Si te fijas, hay jugadores que no están en la posición correcta. Por ejemplo, Brownie. Tengo solamente un right fielder, que sería en este caso Caña. Tengo ahí la posibilidad de cambiar otros de lugar. Así que vamos a tener que tratar de hacerlo lo mejor posible y así tratar de sacar el beneficio correcto a todo este tremendo roster que estoy armando. Ahora tenemos algo más parecido. Ahora, si te fijaste, hay cartas sin desarrollar abajo. Estas no van a afectar el roster en general, pero sí van a bajar un poco el OBR general.
Ahora, eso no quiere decir que el OBR de equipo vaya a afectar tu desempeño como jugador. Vamos a ir viendo cómo. Bueno, acá llegamos a la parte crucial. ¿Cómo le damos la puntuación de mazo para sacarle beneficio? Vamos a tener que mover todas las estadísticas a la mayor cantidad de jugadores. También solamente las tarjetas live. Y esta tiene un directo beneficio en las tarjetas CAS y que también son live. Así que tenlo muy presente. Elige bien a quién beneficiar. En este caso yo voy a tratar de darle más puntos a mi Relief Pitcher porque es lo necesario. Mi equipo necesita estar podría decir la mayor cantidad de los partidos defendiéndose, así que tengo que ayudarlos. Y darle preferencia en el desarrollo a mis jugadores de campo. Pero también tengo que ayudarlos aquí. En este caso, seleccionando las mejores habilidades y haciendo que mi roster esté parejo. Y siempre tratando de ayudar a cada uno de estos en cada uno de los campos. Lamentablemente todavía no tengo ningún jugador en nivel 15. Pero mientras tengas todos tus jugadores equilibrados puedes tener un buen desarrollo. Ahora, ya estamos viendo que tenemos más o menos armado todo este roster por completo. Tenemos toda la puntuación de mazo de equipo por completo. Y te recuerdo que si tú no tienes jugadores de tu equipo, pierdes exactamente 6 puntos de entrada. Por eso que es tan importante tener esos puntos ahí guardados. Ahora bien, ya tenemos seleccionado la mayoría de los jugadores y vamos a ver si es que tenemos algún otro guardado y si podemos hacer alguna mejora. Por ejemplo, podemos hacer un pequeño cambio y ver si es que tenemos algunas tarjetas más desarrolladas. Ahí ya te puedes dar cuenta que tengo un par de jugadores que tengo desarrollados y los voy a ir colocando. Esto hace subir el OBR general, si te fijaste, pero no significa que tenga por completo el desarrollo de mi equipo. Tengo 26 puntos que en este momento no me van a servir de mucho, pero en el futuro sí. Ahora nos vamos a pasar a la otra zona. Ya tenemos los jugadores de campo decididos y vamos a ver qué sucede con mis lanzadores. ¿Esta sería la alineación ideal? Yo creo que sí. Tengo una gran cantidad de pitchers, tienen una buena cantidad de OR. Hay algunos que lamentablemente no van a destacar, pero van a funcionar. Ahora la gran pregunta es, ¿este equipo puede rendir en la cancha? Mira, voy a jugar con él mismo. Inmediatamente, si tú te fijaste, estoy jugando contra un equipo potente. Tiene tarjetas bastante más potentes que las mías. Y lo primero que te quiero decir es que es un mito. Salvo cuando tienen un OBR demasiado grande. Bueno, si tú no sabes jugar, obviamente vas a perder. Pero si sabes jugar, si sabes tener la mayor cantidad de habilidades para tu equipo, y también si tienes completamente desarrolladas sus potenciales, puedes hacer que tus jugadores logren victorias. Fíjate que ya vamos en la octava. Tengo la posibilidad, tengo un hombre en primera y estoy aplicando todo lo que te he enseñado. Por ende, se dio el caso, mala decisión, lanzó en una zona de la zona de strike donde era fácil golpearla, y aunque no la tenía marcada, como tenía ya medido el lanzamiento, le pude dar 2-0. Ahora, si te fijas, él tiene un jugador a nivel 10, una impact, pero a pesar de eso, vamos ganando. Después, quiero que te fijes, nivel 15, yo lanzando en el octavo. Una de las cosas que más tienes que aprender es tener a tus pitchers bien provistos de armas, tener buenas habilidades, tener completamente desarrollado su roster y también poder mejorar todo su entrenamiento y tratar de ir subiéndolo parejo. No siempre vamos a poder ganar, pero si te fijas, no es imposible dar vuelta el resultado. Tenemos que saber dónde colocar los lanzamientos, tenemos que saber dónde tener nuestro roster, y a pesar de lo débil que es o que puede parecer, si te fijas, vamos ganando 2-1. Y quiero que te fijes en cómo cerramos este partido.
tenemos un jugador que yo seguramente creo que tú no has escuchado hablar nunca. Y hay que saber solamente manejar a tu lanzador. Estamos jugando contra un equipo poderoso que seguramente no se esperó lo que venía. Pero se puede lograr grandes ventajas con un equipo, se puede decir, débil. Ahora, este equipo, entre comillas, débil, tú le puedes sacar ventaja mejorando después el roster. Más adelante, cuando vayamos avanzando en la temporada, te voy a mostrar este mismo equipo para que veas cómo está funcionando. Como tenemos la ventaja de poder guardar 3 rosters, que ahora van a ser 4 rosters, recuerda que se suma una liga especial, vamos a poder tener un roster dedicado solamente a esto. Y después te lo voy a mostrar para ver qué tal y para ver cómo vamos en la liga. Probablemente hay otros equipos superiores, pero la idea es que puedas aprender a sacarle desde ahora ventaja a tus equipos. Fíjate de nuevo, otro jugador alto de OBR, con capacidades grandes, se le puede dar vuelta a la tortilla, y eso es innegable. Solamente hay que ordenarse, saber lanzar y tener paciencia. Trata de no lanzar muy abajo y siempre abierto, porque generalmente estos jugadores saben cuando viene una bola rápida, y como ya viste un poco antes, me metieron un tremendo home run. Pero sabiendo poner la bola donde tiene que ir, tratando de colocar un cambio de velocidad y también conociendo tus lanzamientos y tus límites, porque eso también es algo, no vamos a estar tentándonos y seguir jugando con los mismos jugadores. Tenemos que aprender a decir, no, ahora tiene que entrar alguien un superior. Y tengo mi closer, porque obviamente necesito ahí sacar a este jugador, es el último. Así que aprovechamos. Y listo. ¿Te fijas? No es imposible. Estas tarjetas no son débiles, solamente necesitan un buen maestro. Así que te dejo esta tarea para la próxima Liga Rival. Así que te pregunto, ¿qué te pareció este tutorial? ¿Te gustó? Y lo mejor de todo, déjame un comentario, compártelo, ayúdame también a crecer. Así que solo me queda decir, ¡nos vemos!